Reina de los mártires, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola mis queridos hermanos, una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este día maravilloso, sábado 16 de mayo del año 2020. Qué gran alegría compartir con cada uno de ustedes. Su amigo servidor, el Padre Mauro Zambrano, desde ya te bendice, desde ya desea que hoy sea un día cargado y lleno de muchas bendiciones. Por eso que hoy juntos podamos cantar las maravillas del Señor. Recordarles a todos ustedes que estamos en el mes de mayo, mes del Santo Rosario, mes dedicado a la Reina de las Reinas, a María Santísima, la Madre de Jesucristo y la Madre nuestra. Por eso, queridos hijos, hoy que todas nuestras acciones estén llenas de la fuerza del amor del Santo Espíritu de Dios y que la Santísima Virgen María guíe nuestros pasos. Queridos hermanos, por eso es importante hacernos conscientes de la experiencia de cristianos, de la experiencia de bautizados. Hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo a través del sacramento bautismal. Reciban el Espíritu Santo. Dice Jesús a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Y hoy, ya en esta experiencia, próximos a celebrar la ascensión del Señor, mañana celebraremos la ascensión de Jesucristo a los cielos y por supuesto la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre la comunidad apostólica y viene con sus dones, con su gracia, con su fuerza. Recordar de que el Espíritu Santo nos da sabiduría, el Espíritu Santo nos da entendimiento. Y por eso en este día vamos a pedir al Santo Espíritu de Dios que nos dé fortaleza para atravesar, para seguir caminando en medio de las vicisitudes de la vida. Desde ya les invito a orar juntos. Recordemos que el Señor se manifiesta en la comunidad. Vivimos en medio de esta comunidad virtual y por eso te invito a orar. Ahí donde tú estás, ahí en lo que estás haciendo, te invito a implorar, a clamar la presencia del Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo obre en el corazón, especialmente de los más enfermos. Señor Jesús, en este día te alabamos, te bendecimos, prometemos darte todo el honor, toda la gloria. Hoy abrimos nuestro corazón, hoy abrimos nuestro espíritu. Aquí estamos, Señor Jesús, dispuestos a recibir tu Santo Espíritu, espíritu de sabiduría, de ciencia. Sopla, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en la vida de los que sufren, en la vida de los que padecen, de los que están confinados, de los que se encuentran atravesando momentos difíciles. Espíritu Santo de Dios, en este día quiero alabarte y glorificarte. Quiero prometerte, darte todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza a ti, amado Espíritu de Dios. Santo eres, Espíritu. Bendito y alabado, Espíritu Santo. En ti ponemos toda nuestra fuerza, nuestra esperanza. Bendice a los hogares, a cada hogar que llegue esta palabra. Bendice a los jóvenes que se encuentran atravesando por momentos difíciles. Jóvenes que no le encuentran sentido a su vida. Familias que están a punto de destruirse. Sopla, actúa, Espíritu Santo de Dios. Yo, según tu misericordia, Señor, declaro sanidad para los enfermos, para los que se encuentran sin esperanza de vida, desahuciados. Pero tú eres el único que nos resucita, que nos sana con la fuerza de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y llénanos con el fuego de tu amor. Mis queridos hermanos, qué bonito es sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que nunca se les olvide la fuerza del Espíritu Santo. La oración invocando al Espíritu Santo debe estar siempre en la vida del cristiano, en la vida del bautizado. El Espíritu Santo fue el que condujo a Jesús al desierto. El Espíritu Santo, nos dice el libro del Génesis, aleteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo es el que actúa. Por eso recuerden siempre, en cada momento de nuestras oraciones, que nuestras oraciones puedan ser trinitarias, elevadas al Padre, dirigidas al Padre, a Jesucristo y por supuesto al Santo Espíritu de Dios. Queridos hermanos, vamos a disponernos a compartir la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es un banquete suculento. Muchas veces, por la situación de confinamiento social que estamos atravesando, pues no podemos acceder a la comunión en este caso sacramental. Pero la iglesia nos permite participar de este banquete. Recordar de que la Eucaristía
tiene dos banquetes, tiene dos momentos importantes, como es el banquete sacramental, el banquete de recibir al cuerpo de Cristo, y por supuesto el banquete de la palabra. Hay mucha gente que me dice: padre, pero yo no puedo comulgar, ¿qué hago? A veces voy a la misa y pues no sé qué hacer, ¿no? Me encuentro como una persona sin ninguna participación, y les digo: queridos hermanos, pero es que la palabra de Dios es un banquete. No disfrutamos del banquete eucarístico fundamentalmente por las circunstancias, tal vez divorciados vueltos a casar, gente precisamente bajo condiciones, etcétera. Pero el Señor por eso no nos juzga, el Señor no nos señala por esa situación. El Señor nos ama, y nos ama tanto que nos ha dado sus mandamientos como prueba especial de su amor, y fundamentalmente nos da el banquete de la palabra. No nos deja excluidos, así que apenas abra nuestros templos, los obispos nos permitan a los sacerdotes, a cada uno de nosotros, iniciar las Eucaristías con los templos abiertos, pues podamos nosotros participar del banquete de la palabra. Ya dicho este comentario, quisiera que el Espíritu Santo obrase en cada corazón y nos pudiese dar el don de la escucha para comprender lo que hoy la liturgia de la iglesia nos presenta. Queridos hermanos, en la primera lectura que hoy el Señor Jesús nos regala a través de la iglesia está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 del versículo 1 al 10. El texto, el salmo que nos presenta la liturgia es el Salmo 99. Qué gran antífona, qué antífona tan preciosa nos regala hoy el Señor. Y fíjense, precisamente nos dice la antífona: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios. Fíjense, queridos hermanos, esa dirección, esa aclaratoria. El Señor es nuestro Dios y tú y yo somos su pueblo elegido, escogido por Dios. El texto del Evangelio está tomado de San Juan. Volvemos a retomar el texto joánico, en este caso de San Juan, en el capítulo 15, versículos 18 al 21, para que usted en casita pueda hacer lección, para que usted en casita, después de la predicación del Padre Maro, usted pueda tomar las Sagradas Escrituras en cualquier momento y usted pueda rumiar la palabra de Dios. Usted pueda hacer lección divina. Queridos hermanos, les anuncio, les proclamo la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús que ha resucitado en nuestras vidas. Gloria al Emmanuel, al Dios con nosotros. Bendito eres, Señor Jesús, en este día que nos regala esta palabra que nos fortalece y que nos invita a vivir en la experiencia del resucitado. Hermanos, qué maravilloso es Dios para con nosotros. Qué grande es Dios. Fíjense, queridos hijos, que la iglesia no nos ha dejado solos. Por eso yo todavía no entiendo a los hermanos que se van de nuestra iglesia. Yo todavía no entiendo a tantos hermanos que han desistido, a tantos hermanos que han renunciado a la fe de nuestra iglesia católica. Y la iglesia católica, en medio de esta vicisitud, en medio de
de esto tan fortuito, tan circunstancial, la iglesia nos sigue alimentando, la iglesia nos sigue hablando y el Señor a través de sus apóstoles, de sus sacerdotes, nos sigue anunciando la palabra de Dios. Nos sigue diciendo que todavía y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, que Dios siempre nos alimentará a través de su palabra. Hermanos, hoy en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles vuelve a aparecer la figura de Pablo. Hemos compartido a un Saulo que no conocía de Cristo, que no había tenido la experiencia del resucitado, conocía a Cristo por sus obras. Por eso hablamos de los dichos y hechos de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo se hace partícipe, Pablo se deja tocar por la fuerza de Dios. Y hoy el Señor nos está pidiendo eso, que nos dejemos tocar por su fuerza, por su amor, que después de haber tenido esa experiencia, debemos convertirnos en evangelizadores. Pablo, después de la experiencia camino a Damasco, Pablo se convierte en un misionero. Por eso Pablo hace 3 viajes misioneros. Se habla de los viajes misioneros de Pablo. ¿Y con qué finalidad Pablo hace estas expediciones misioneras, estos viajes misioneros? Pablo lo hace simplemente con la fuerza del Espíritu Santo. Y hoy debemos nosotros dejarnos permear y tomar por el Espíritu Santo. Y por eso dice el texto sagrado: en aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. ¿Para qué? Es la pregunta que hoy nosotros podemos plantearnos según el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? ¿A qué comunidad vamos nosotros? El Señor no te está pidiendo tal vez que vayas a África. El Señor no te está pidiendo que vayas a Oceanía ni a Latinoamérica, territorios de misión. El territorio de misión es nuestros hogares. Pablo, fíjense, va a estas ciudades. Dice la palabra: allí había un discípulo llamado Timoteo, gran amigo de Pablo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. ¿Qué mezcla cultural tenía Timoteo? Fíjense, hijo de padre griego. El papá de Timoteo tenía una filosofía impactante. Eso es como cada uno de nosotros en nuestras regiones nos convertimos en regionalistas. Decimos, pero es que, por ejemplo, los que son del llano, los que son de Estados Unidos, de México, etcétera, los que son de la Sierra, la Tarahumara, los que son del Distrito Federal, etcétera, tienen su regionalidad, tienen sus particularidades, tienen su idiosincrasia, tienen su propia manera de hacer cultura. Timoteo, hijo de padre griego. Oye, ¿qué nos suena griego? ¿Qué nos suena? Deidades, nos suena dioses, nos suena filosofía, nos suena una gran cantidad de cosas. ¿Qué es lo que hoy el texto nos viene a resaltar? Y de madre judía. ¿Cómo se podían entender? Porque los judíos eran muy celosos. Ya recordamos aquella mujer, la samaritana. Los judíos no se lo llevaban con los samaritanos. Pero en este caso, Timoteo es el elegido por Dios. Y Timoteo hace de la experiencia del resucitado en su familia. Hoy el Señor nos quiere hablar al corazón y el Señor nos dice que a través de cada uno de nosotros, nuestras familias, por eso no vamos a ningún continente, sino vamos a nuestros hogares, vamos a nuestras familias. Y Timoteo hace lo que fundamentalmente tiene que hacer un discípulo del Señor. Muy bien, hijo de padre griego y de madre judía, cristiana, una judeo-cristiana conversa. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio, nos dice el autor sagrado. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó. Recordar de que la circuncisión es para nosotros en este momento, en este caso, el sacramento bautismal.
los circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones. Claro, es una normativa judía que todo judío pase por la circuncisión y sea presentado, etc. Pues todos sabían que su padre era pagano. Ahora pregunto, ¿por qué era pagano el padre de Timoteo? Sí, padre, ¿te la sabes? A ver, si no te la sabes, te la voy a decir. Era de padre griego. Nada que ver con el Dios desconocido. El lugar, por eso Pablo, cuando se encuentra en aquel lugar donde hay varios dioses, etcétera, ese lugar que falta, o mejor dicho, ese lugar que está solo, es el lugar del Dios desconocido. Timoteo es circuncidado. Timoteo tiene padre griego y madre judía cristiana. Era pagano su padre. Qué bonita experiencia. Todos sabían que su padre era pagano. Hermanos, ¿y qué importa nuestra historia? Hay mucha gente que dice, pero mira aquel que ahora se convirtió y ahora está predicando la palabra de Dios. ¿Y cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? El Señor obró. Por eso Pablo era un perseguidor de cristianos y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. ¿Cuál es el lío? No hay ningún problema que tú hayas tenido una experiencia de Jesucristo y te conviertas en un evangelizador, en un proclamador de la palabra. Esto pasa con la experiencia del padre de Timoteo. Y hoy este texto termina diciendo, después de esta experiencia de la comunidad, y por eso, queridos hermanos, no podemos hacer comunidad sin la inspiración del Espíritu Santo. Mañana Jesús nos va a decir, me voy al Padre. Atentos, me voy al Padre, pero les voy a enviar al Paráclito, al Espíritu, al Consolador, al que nos dará la fuerza, al que hablará por nosotros. Y termina diciendo el texto sagrado, después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Atentos con esta palabra, queridos hermanos, convencidos. Nadie ama a quien no conoce. Nadie puede hablar de alguien a profundidad que no conoce. Fíjense el ardor que tenía Pablo de evangelizar. Después de esta visión y decidir que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Hermanos, los dones no se quedaron allá en la edad medieval. Los dones tenemos que ejercitarlos todos los días. Los dones tenemos que suplicarle al Señor que nos dé el don de ciencia, el don de sabiduría, que nos dé el don de curación, el don de profecías. Hay mucha gente que le da miedo pedirle los dones al Señor, pedirle dones al Espíritu Santo. Y la gente muchas veces critica los dones. Hermanos, la iglesia se construye a través de los dones. El don de la predicación es un don que hoy nosotros tenemos que ponerlo en práctica. La evangelización. En este sentido, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos quiere invitar a que salgamos de nuestro comodismo, convencidos, esa palabra que hoy la podamos subrayar, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio, convencidos de que el Señor es nuestro Dios, como dice el salmista, y nosotros su pueblo, un pueblo que camina, un pueblo que hoy pudiésemos nosotros interpelarnos, pudiésemos preguntarnos, ¿y cómo está caminando el mundo hoy? ¿Hacia qué dirección está caminando? Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, Padre Maro, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Hacia la desesperación? Porque muchas veces puede llegar la desesperación, puede llegar la depresión. Pero, queridos hermanos, tenemos que montarnos en el tren de la vida, en el tren de la felicidad. Nosotros tenemos que emprender caminos y dejarnos tomar por la fuerza del amor de Dios. Porque ¿qué pueblo en este siglo XXI no atraviesa por dificultades? Pero hay algo bello, hermoso, que el Salmo 99 hoy nos lo recuerda. El Señor
es nuestro Dios. Y por eso dice el texto sagrado, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Podemos pasar por pandemias de este COVID-19 que esperemos en Dios ya en los próximos días ya no hablemos más de este COVID-19, sino hablemos de la experiencia del resucitado, que hablemos de la experiencia de Jesús que ha llenado nuestro corazón de fuerza, de fortaleza, no de miedo, como nos ha impartido el Espíritu Santo, no de esencialmente de la experiencia del hombre de hoy. El Espíritu Santo no da miedo, el Espíritu Santo da paz, el Espíritu Santo da felicidad, el Espíritu Santo da gozo, el Espíritu Santo no da miedo. Que podamos vencer, mis queridos hermanos, hoy esta experiencia de miedo y de temor. ¿Tienes miedo? Tal vez habrá miedo en tu corazón. Sí, nos invitan a poder tomar las medidas de seguridad. Pero, queridos hermanos, hay una pandemia más fuerte en este mundo, como es la pandemia de la indiferencia ante Dios. Esa es la pandemia que debemos tenerle miedo, queridos hijos. La indiferencia ante Dios. ¿Cuánta indiferencia hoy en el mundo ante Dios? Por eso, hoy el texto de San Juan nos anima a seguir caminando en esta experiencia discipular, en esta experiencia del hombre que asume la palabra, así como Pablo, que sale a evangelizar y que busca de Dios, que busca al hermano. Dice el texto de San Juan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, hoy el Señor te dice a ti, volvemos a tener este diálogo. Hoy el Señor nos llama a vivir el evangelio. Dice el texto sagrado, si el mundo los odia, oye, qué difícil, cómo hoy odian a nuestra iglesia católica, cómo hoy odian a nuestros sacerdotes, cómo hoy odian a la Eucaristía, queridos hermanos, cuántas profanaciones. Si el mundo los odia, cuántos misioneros han sido sacrificados, asesinados vilmente por anunciar, por predicar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la experiencia del texto de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista le habla claro a Herodes que lo que está haciendo está mal. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Hay una esperanza, queridos hermanos, hay una fortaleza. Sepan que primero me han odiado a mí antes que a ustedes, dice Jesús. Y evidentemente, hermanos, el seguimiento a Jesús lleva a la muerte. La experiencia de Pablo, la experiencia de Pedro, de San Pedro, la experiencia del protomártir, del primer mártir Esteban, San Esteban. Eso es lo que trae el seguimiento a Jesús. Que hoy el odio desaparezca de nuestras vidas. El Señor Jesús hoy nos habla del mundo, del odio. Si el mundo los odia, pues tenemos que seguir adelante, queridos hermanos. Tal vez cuando la mamá le vaya a decir al hijo, mira hijo, venga para hablarte de Dios. Y puede decir al hijo, ay mamá, ya usted me tiene cansada, ya usted me tiene hasta la coronilla. No se preocupe, queridos hermanos, tenemos que ser profetas. Y el profeta tiene que estar seguro de que puede ser condenado a muerte. El profeta puede ser enjuiciado. Y a nadie nos gusta que nos digan la verdad. A nadie nos gusta que nos hablen con la verdad y que nos digan las cosas son así. Y tiene que ser así si el mundo los odia. Hermanos, pero qué maravillosa es la satisfacción. Porque Jesús es la fortaleza en medio de nuestra problemática. Sigue diciendo el texto sagrado, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Claro, por supuesto. Claro, mis queridos hermanos. Evidentemente, si fuésemos del mundo, pues no había ningún problema, no había ninguna contradicción. Por eso, hoy el Señor Jesús nos habla de una manera sencilla. Ya no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de problemas y más que problemas, un mundo totalmente vuelto la espalda a Dios. Un mundo a espaldas de Dios. Y por eso el texto sagrado
sigue interpelándonos en este día. El mundo los amaría como cosa suya, pero por eso nos odian, porque predicamos la palabra de Dios con la autoridad del Espíritu Santo. Pero queridos hermanos, esto pasa muchas veces cuando el enemigo no quiere que la palabra llegue al corazón de las familias. Porque la palabra debe traer paz, la palabra tiene que traer fuerza, conversión, etc. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Vuelve otra vez Jesús a hablarnos. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Y por qué nos van a perseguir? Yo recuerdo que en una oportunidad un profesor en Ciudad de México nos decía cuántos misioneros por anunciar la palabra, por decir solamente que eran cristianos, pues se le colocaban minas explosivas y morían, precisamente porque eran perseguidos y porque no eran del mundo. Y hoy, queridos hermanos, hay muchos políticos, hoy, queridos hermanos, hay muchos legisladores, muchos congresistas que son enemigos de la iglesia, que son enemigos del Papa. ¿Cuántos enemigos tiene el Papa? Detractores, precisamente porque el Papa tal vez no quiere cumplir o no quiere tal vez hacer que a su conveniencia del hombre, del pensamiento del hombre en la actualidad, se den como él diga. A veces llaman retrógrado al Papa, lo llaman como lo llaman, pero hoy el Señor Jesús, hoy el Dios de la misericordia nos está invitando a esto, queridos hermanos, a no importar que nos odien, que nos persigan, pero tú y yo debemos tener la alegría de que somos pueblo elegido por Dios. Pueblo elegido por Dios. Por eso, repito, estas dos palabras tienen que resonar hoy. No dos, sino tres. La de la primera lectura, convencidos de que el Señor nos llamó a ser sus discípulos. Segundo, cuidado con este término de odiar. O más que cuidado, debemos fortalecernos por si el mundo nos odia. Por si el mundo nos odia. Y por último, queridos hermanos, perseguidos. Vamos a ser perseguidos. O tal vez injuriados. Pero la actitud de cada uno de nosotros cristianos bautizados tiene que ser una actitud de escucha, una actitud convencida o de convencimiento que la causa no es más que otra, sino de vivir el evangelio a plenitud. De tal manera, mis queridos hermanos, que les animo, recuerden que el Señor, la paga del Señor es la vida eterna. Eso es lo más hermoso. Esa es la alegría, el gozo que hoy nos anima la palabra de Dios a vivir desde la alegría del evangelio. No importa que seamos perseguidos, no importa que seamos odiados, nosotros seguimos con la experiencia del resucitado. Queridos hermanos, qué gran gusto haber compartido con ustedes en este día. Suplico al Señor abundantes bendiciones para cada uno de ustedes, especialmente para los que se encuentran tristes, deprimidos, sin esperanzas de seguir viviendo. Ánimo, Dios está contigo, el mundo no se ha acabado, tranquilo, no ha pasado nada, échale ganas a la vida, Dios te ama como tú eres. Por eso, mis queridos hermanos, les sigo pidiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Denle a la campanita, denle ese me gusta, dejen sus comentarios, sus oraciones. Por favor, compartan nuestros videos para que muchas personas hoy puedan sentirse partícipes de esta experiencia de Jesús vivo y resucitado. Por eso en este día les invito a que preparemos el corazón para el día de mañana, que estaremos celebrando la ascensión del Señor y ya próximos a la experiencia del Espíritu Santo de Pentecostés. Extiendo una bendición muy especial para cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Recuerden rezar el Santo Rosario, que la Virgen María les cubra con su manto maternal en este día. Recuerden, no se te olvide que Dios te ama con amor eterno. ¡Feliz día para todos!